Buenas, mi nombre es Reinaldo Baños Morales y como parte de un ejercicio académico debemos grabar un video para la materia de antropología. En este caso tenemos que hablar de cierta cultura. Yo hablaré de los indios Eperara Seapiara. Los Eperara Seapiara es una comunidad indígena afectada, como muchas comunidades, por el conflicto armado en Colombia, donde muchas de estas comunidades tuvieron que abandonar su territorio y llegar a ciudades como Bogotá. Normalmente se establecen en zonas deprimidas y hay una afectación cultural ya que tienen que afrontar una cultura totalmente diferente a la de ellos en cuanto a comportamiento, vestuario, lengua, comida y vivienda. Estas poblaciones indígenas se ubican principalmente en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que son departamentos donde el conflicto armado ha tenido una gran incidencia y han presionado a estas comunidades a salir de sus territorios y tienen que llegar a las diferentes ciudades donde empiezan a formar cordones de miseria y a sufrir por ese choque cultural como ha pasado con estas comunidades en la ciudad de Bogotá. Principalmente la costumbre, la movilidad, la costumbre y la movilidad territorial la compartían en la época prehispánica con otras comunidades indígenas, igualmente que el jaibanismo, la vida selvática y la forma de organización y representación. En cuanto al aspecto cultural, estas comunidades, la cultura la expresan en dos mundos, en el mundo espiritual o de las sombras, que es el mundo del Jai, el mundo etéreo, y el mundo físico donde se desenvuelven normalmente. La estructura social de estas comunidades está formada bajo la base de una organización social de trabajo agrícola, manteniendo una cohesión muy fuerte en su identidad con elementos como el idioma, el jaibanismo y tradiciones orales. El jaibanismo es lo que es el chamanismo. La alimentación de esta cultura se basa en la pesca, en la caza y la recolección de frutos silvestres. Está liderado por la Tachimama, que es la máxima jefe espiritual y sacerdotisa, y el idioma que habla es el Pedé, que es la lengua materna, y la organización política está basada en cabildos. Algunas características, algunas expresiones simbólicas de esta comunidad encontramos las danzas, las creencias religiosas, la música, la artesanía, el vestuario y la medicina. La danza es muy importante para estas comunidades porque se expresan tienen expresiones espirituales a través de estas danzas que ellos realizan. Sus creencias religiosas son muy particulares. La música, el instrumento fundamental en la música es la flauta y las artesanías son muy características. Las problemáticas de esta población han sido afectadas por el desplazamiento armado. Se nota el abandono del Estado en sus territorios, las violaciones de sus derechos por parte del mismo conflicto armado y se le debe dar una garantía a estas comunidades para que vuelvan a sus territorios y se le garantice la vida a todos sus líderes y puedan vivir de la manera que están acostumbrados en sus propios territorios, ya que es difícil para ellos adaptarse a ciudades como Bogotá, en donde tenemos una cultura totalmente diferente. Según la lectura de Cocteau, ¿a qué se refiere enculturación? El término enculturación es el proceso mediante el cual se aprende el arte, las creencias, los mitos, las costumbres, las leyes, en fin, lo que es la cultura y la manera como se transmite a través de las generaciones. ¿Cómo se define el concepto de cultura en antropología? En antropología la cultura es todo lo que está dado por el conocimiento, el arte, las ciencias, los símbolos, las costumbres y todo lo que el ser humano adquiere y transmite como parte de una sociedad. La cultura en antropología lo es todo. ¿Qué entendemos por antropología y su importancia en un país como Colombia, donde la Constitución del 91 se declara como multicultural y pluriétnico? El estudio del comportamiento, la antropología es el estudio del comportamiento del ser humano en lo cultural, en lo político, en lo económico, en lo social, y la incidencia con el medio que lo rodea.
La Constitución del 91 reconoce a estos pueblos los derechos colectivos y la protección del Estado a esta diversidad, exige la protección del Estado a esta diversidad. Aunque es cierto que en gran medida la ausencia del Estado en estas comunidades es notable para que le garantice la vida digna y la conservación de sus costumbres y tradiciones. Muchas gracias.